La enfermedad celíaca es una enfermedad de descubrimiento relativamente reciente, bien descrita desde el año 69 en el Congreso de Interlaken, como una enfermedad del intestino delgado en la que había una alteración de la mucosa que se relacionaba con la ingesta de gluten y con una reversibilidad de la enfermedad cuando los pacientes hacían la retirada del gluten de la dieta. Todo esto es gracias a que desde el año 49-50 algunos investigadores empezaron a relacionar dicha enfermedad con el gluten y a describir lesiones en el intestino delgado. Con la cápsula se hacía la biopsia y se fueron dando cuenta de todas estas alteraciones que se producían en el intestino. En este momento conocemos bien dicha enfermedad, aunque no sabemos cuál es la espita que la desencadena. Hoy en día sabemos que es una enfermedad del intestino delgado relacionada con el gluten, que ha cambiado mucho su forma de presentación. Hace unos años, cuando entraba un niño en nuestra consulta, sabíamos que era un celíaco. Era un niño rubio, con un pelo muy pobre, con un abdomen muy descendido y muy delgadito. Y prácticamente hacíamos el diagnóstico de visu. Pero hoy en día ha cambiado la presentación de la enfermedad celíaca, es decir, vemos muchas más formas no clásicas y monosintomáticas de la enfermedad, por ejemplo, de tipo dermatológico, síntomas de tipo ginecológico o incluso neurológico. Por ejemplo, una epilepsia con calcificaciones occipitales sabemos que puede ser un celíaco, una dermatitis herpetiforme sabemos que es una celíaca. Por tanto, hemos ampliado mucho el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Para el diagnóstico de la enfermedad celíaca disponemos de varias cosas. Una serían los marcadores, tenemos tres tipos de marcadores: los marcadores antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa. Cuando nos llega un niño ante la sospecha de la enfermedad celíaca, practicamos una analítica. Si estos marcadores son positivos, pasamos a una segunda fase, que sería la biopsia de intestino. Con la biopsia de intestino nosotros sabemos si todas estas alteraciones que hay en la enfermedad celíaca se pueden comprobar. Y, por tanto, el tercer paso sería siempre la retirada del gluten. Pero esto parece muy sencillo, no siempre es así. Como hemos dicho, hoy en día vemos muchas formas no clásicas y algunas veces el diagnóstico es un poco más complejo. Es decir, antes el diagnóstico era siempre de laboratorio. Hoy en día la pericia del médico es muy importante para llegar a un diagnóstico. No siempre la biopsia, los marcadores nos lo dan y entonces tenemos que ir un poco más allá. Otra de las cosas que nos ayudan al diagnóstico sería el estudio genético de estos pacientes. Sabemos que el 90% de los celíacos tienen unos marcadores HLA de histocompatibilidad de clase 2 que están en el cromosoma 6 y que, por tanto, nos ayuda a poder decir si este niño va a ser, o este adulto, va a ser un celíaco definitivo o no. Hace unos años la frecuencia, la incidencia de la enfermedad celíaca, hace unos 5 años solo, hablábamos de una de cada 3.500 personas. Hoy en día estamos hablando de unas frecuencias de una cada 100 personas. Por tanto, quiere decir que la enfermedad celíaca es un iceberg y que tenemos que intentar, entre todos los especialistas, hacer aflorar este iceberg, es decir, poder llegar a diagnosticar todos estos casos que por su forma de ser con poca sintomatología no están diagnosticados y que por tanto no saben que son celíacos. Y este es el gran intento en este momento de aunar fuerzas entre todos los especialistas para que se puedan diagnosticar todas estas formas no clásicas y monosintomáticas de enfermedad celíaca. El tratamiento de la enfermedad celíaca es siempre el mismo, la retirada del gluten de forma estricta. Esto en los niños es muy fácil, los niños se hacen muy adictos a la dieta sin gluten y no tenemos ningún problema, pero en los adultos siempre es mucho más complejo. A un adulto decirle, a partir de hoy su dieta va a ser sin gluten,
siempre tenemos más problemas. El tratamiento hemos dicho que era la dieta sin gluten, pero en estos momentos hay un gran esfuerzo a nivel mundial para conseguir que los celíacos en algún momento de la vida puedan llegar a tomar gluten. Es decir, hay estudios dirigidos a poder conseguir tolerancia al gluten, cambiar el gluten, este gluten tóxico, convertirlo en un gluten no tóxico. Entre los estudios que hay uno que es una posible vacuna, que se llama NextVax, que probablemente produzca una inducción de la tolerancia al gluten en estos niños que son intolerantes y que, por tanto, en un futuro, probablemente en 10-15 años, los celíacos pueden volver a ingerir gluten, es decir, hacer una dieta normal como todo el mundo.